Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre esta tercera ronda tremenda, la Sinquefield Cup. Hemos visto una partida muy buena por parte de Firuza, que además había pasado unas dos primeras rondas pues regular tirando a mal. Y esta partida también tiene su tema, ya que ambos jugadores, como vimos en la clasificación, pues están comandándola, sorprendiendo de alguna manera a Hans Niemann, ya que bueno, pues es muy joven, pero desde luego que la calidad está ahí, además con algo de polémica respecto a ese comentario que hizo en una primera partida, en un match que jugaba contra Magnus Carlsen. Él ganó y bueno, pues quizás se vino un poquito arriba, pero bueno, pues fruto de la juventud. Acabó perdiendo ese match, quizás las redes sociales también se han cebado un poquito con él, y vamos a ver una partida tremenda en la que todo está a favor de Magnus Carlsen, ya que bueno, pues juega con las piezas blancas, solo se enfrentarán a una sola ronda, y vemos un poquito, para ver algo nuevo también, las diferencias de un jugador y otro. Se sacan 200 puntos de elo favorables a Carlsen, primero del mundo contra el número 49. Van en este torneo pues igualados a puntos, pero bueno, pues ahí quedan los datos. A la partida hay que jugarla de 4 caballo F6, C4, E6, más jugadas de desarrollo, entrando en una defensa ninzo-india. El tema es que pues hay varias posibilidades, variantes amis tras estos movimientos. Esto no ocurre. Dama C2, variante clásica. E3, la línea principal. Si F3, variante CMO, con la idea de ganar centro para las piezas blancas. Comentamos en alguna ocasión anterior que esto, bueno, pues también retrasa el desarrollo de las piezas en el flanco de rey, si F3, E4, pero el tema es que aquí Carlsen decide jugar G3 con la idea de fianchetar. Este movimiento se conoce como el sistema Kasparov, que el propio Kasparov pues lo utilizó a buen seguro en algunas partidas de algún campeonato del mundo, y de momento Hans Niemann decide enrocar en corto alfil G2, yendo con el plan D5, atacando en D4 y A3 atacando el alfil. La idea de la ninzo-india a nivel general es capturar o deshacerse del alfil, de la pareja de alfiles, a cambio de estropear la estructura de peones, y en líneas generales, en función de la línea, pues las piezas negras tienen cierta fuerza sobre la casilla o control sobre la casilla D4, y de momento, tras estos movimientos, D por C4, ganando un peón, caballo F3 y C5 golpeando el centro. B5 intentando defender este peón, pues bueno, pues abriría la diagonal en la que se puede jugar algún movimiento como caballo G5 retirándose, atacando directamente a la torre, o también incluso A4, no siendo la captura buena para las negras, ya que, como vemos, quedaría una estructura de peones pues bastante fea. Por lo tanto, se evita, sobre todo a estos niveles, pues defender este peón de más de C4. Se juega C5 atacando el centro. Si nos vamos a las bases de datos, no hay muchas partidas, ya que el movimiento G3 pues es bastante raro de ver. No obstante, jugadores como Le Quan Lien, Magunder Lien, nombres que nos suenan por supuesto, Nodirbek Abdusatorov en un par de ocasiones contra Hikaru Nakamura, todo esto bueno, pues el año pasado, y algún jugador más de la élite. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa ahora con el enroque de Magnus Carlsen, y tras C por D4, ganando un nuevo peón, dama por D4 enfrentando las damas, y caballo C6. Tirando de desarrollo, ambos han enrocado tras 10 jugadas. Si aquí dama por D4, es verdad que todavía no se puede capturar el peón de C4, pero como decimos, pues el alfil controla la casilla de B7, y a una jugada como el caballo D5 bloqueando, caballo B5, bueno, pues quizás es una amenaza, caballo C7 ganando la torre, una vez se capture el caballo D5, caballo A6 vuelve a defender pues la casilla de C7, pero quizás las piezas blancas empiezan a ganar o tener cierta iniciativa. Por lo que se opta por caballo C6, evitando los cambios, dama por C4, recuperando el peón las piezas blancas. Carlsen cuenta con peones aislados en el flanco de dama, y E5, bueno, pues adelantando un peón, el alfil tiene más fuerza en su diagonal o más casillas a donde desplazarse en algún momento. Alfil G5 clavando al caballo de F6, y tras H6
torre F de 1 primero. El alfil está atacado, también la dama. Hans Niemann sigue con su desarrollo con alfil E6 atacando a la dama de Carlsen, y aquí se cambian damas en esta posición. Este movimiento no ocurre, perdón. Pensando en una jugada como dama B5, retirando la dama y bueno, pues atacando también, o queda atacada la dama de Niemann o de las piezas negras en esta posición, se ataca el punto de B7, existe dama B6 o incluso dama 5. Si se cambian damas en esta posición, pues no sería bueno para las blancas, ya que el peón de C3 pues es bastante débil, la casilla de C4 es muy fuerte para las piezas negras, también el caballo de A5 en esta posición defiende en B7, por lo tanto no funciona, y en caso de no capturar las blancas en A5 y capturar en B7 ganando ese peón, el tema es que torre F8 defiende al caballo y la dama prácticamente se queda sin movimientos, ya que hay que recordar que si se retira estaría cayendo quizás la pieza en F6, por lo tanto aquí se recomienda jugar alfil por F6 y torre a B8, bueno, pues teniendo con algo de ventaja y una partida todavía por jugar, pero con algo de ventaja ya las piezas negras. Todo esto no ocurre. Este movimiento, Carlsen opta por el cambio de damas, torre por D8 y tras alfil por C4 el alfil toca en E2, aunque primero se captura en A8, torre por A8, alfil por F6, ya que el alfil pues seguía tocado en esta posición, estropea la estructura de peones y tras estas jugadas rey F1, quizás un movimiento como caballo H4, activando un poquito pues las piezas que están un poquito más pasivas en la posición, viniendo con el caballo F5, atacando el punto de H6 y activándose un poquito mejor, pues podría ser interesante, incluso aún perdiendo un peón, y bueno, pues una posición interesante jugar para las piezas blancas. No obstante, Carlsen opta por defender el peón, torre de 8 cogiendo la columna abierta y a rey E1 quitándose de la clavada, caballo A5, bueno, pues activando la pieza y, como veíamos en la línea anterior, defendiendo el punto de B7, ya que en algún momento el caballo se podía retirar y el alfil podría coger fuerza. Torre de 1, Carlsen opta por cambiar algo de material y aquí Hans Niemann decide no hacerlo, manteniendo, bueno, pues cierta ventaja en la posición. Si se cambian piezas, el tema es que tras estos cambios existe alfil de 5. Es verdad que el caballo se puede retirar H4 o a E1 defendiendo el alfil, y tras el cambio de material, aunque pueda parecer que las piezas negras ganan este peón que está atacado, no se puede retirar a 4, ya que caería en la próxima jugada tras este jaque, pero bueno, pues las blancas pueden dejar esta captura y jugar caballo E3. Aquí incluso lo más recomendable es el cambio de piezas. Si caballo por A3 se juega C4 y el caballo pues queda completamente atrapado en esta posición. Rey C1 y rey B2 para capturar podría ser interesante, aunque las piezas negras podrían resolver tras rey F8, rey C1, B5 y bueno, pues la partida sigue con cierta igualdad, ¿no? Quizás con un poquito de ventaja para las blancas. Como decimos, opta el cambio de material, juega torre C8 y tras estos movimientos Carlsen trae el caballo a D2 atacando al alfil, este se retira a E6 y C4 entregando un peón a fin de bueno, pues activar un poquito sus piezas. Decíamos que si caballo por C4 o si el caballo se retira, pues deja defender el peón de B7, alfil por C4 y tras caballo por C4 quizás Carlsen tenía esta jugada siendo caballo E4. El tema es que se está ganando este peón dando un jaque y a rey G7 existe caballo D6 tocando ambas piezas. Torre C7 retirándose no es posible, tampoco la torre puede venir a C6, ya que bueno, pues el alfil capturaría y en caso de venir a C7 es perdedora por este doble que hay en la posición. No obstante, el alfil se salva o queda defendido, al menos de momento, jugando junto con el caballo, este movimiento. Torre C5, que es el que se recomienda. Quizás activa nuevamente Carlsen un poquito más sus piezas, decide capturar en C4 y tras torre por C4
torre de 8, Carlsen estirándose, ¿no? Da un jaque, rey G7, alfil de 5 atacando a la torre, manteniendo presión sobre el punto de B7 y junto con la torre quizás podrían tocar el punto de F7. Niemann tiene que retirar la torre, la retira C7, no solo, bueno, pues defendiendo F7 la entrada de la torre en séptima, sino también dos veces el punto de B7. Carlsen se retira con la torre A8, A6 y tras torre B8. De momento está atacado y defendido dos veces este punto y Niemann decide, bueno, pues seguir con su plan, avanzar el peón a F5 y torre E8 atacando en E5. El tema es que tras jugar E4 el alfil ya se queda sin esta diagonal y ahora, y ante la jugada por parte de Carlsen, de jugar G4 atacando, bueno, pues la estructura de peones, primero torre C5 atacando al alfil. El alfil vuelve a 2, estando, bueno, pues con o manteniendo el ataque sobre F7, pero quizás pues estando un poco menos fuerte que en el centro del tablero. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo C4 y aquí Niemann ataca el peón de A3. El tema es que si las piezas blancas hubiesen capturado en esta posición, pues no hubiese sido bueno quizás para ellas, ¿no? Tras torre por C4 e incluso eje por F5 existe torre A4, ganando el peón de A3, está defendido el peón de D4, quizás el peón de F5 es algo débil y el tema que si se intenta atacar el peón de B7, B5 lo evita y bueno, pues las piezas negras siguen estando algo mejor. No es que estén ganando la partida, pero bueno, pues a estos niveles incluso un punto de ventaja es quizás suficiente. A4 evitando la captura, ya que la captura o cambio de piezas pues no es tan buena. Caballo de 6 con ataque sobre la torre y tras esta retirarse a 7, el caballo además de atacar a la torre defiende perfectamente estas posibles debilidades que tienen las negras en la posición. F por G4, contamos los peones y las piezas negras cuentan con 2 peones de ventaja y además pues el peón que estaba doblado ya no lo está en la posición. Y torre de 7, bueno, pues atacando al caballo. El tema es que aquí solo hay un movimiento para mantener cierta ventaja por parte de las piezas negras. Decíamos que el caballo defiende este punto de F7, pero aquí Hans Niemann encuentra la mejor jugada y no es otra que E3. Tremendo movimiento, ya que si en la posición se juega F3 evitando algún tipo de cambios, torre C1 pues sería mate y a E3 en caso de torre por D6, aunque no hay mate, existe torre C1 jaque, única torre de 1 y tras la captura y la recaptura por parte de las blancas, siendo única también E por F2, bueno, pues evita que el rey pueda defender la coronación y tampoco, bueno, pues se puede hacer nada aún llevando el alfil a C4. Por lo tanto, muy interesante este movimiento. Carlsen captura y así evita, bueno, pues que el rey esté en temas de mate, como hemos visto a continuación, y es cuando se retira el caballo, se lleva E4 y nuevamente pues el rey casi no tiene movimientos. La partida continúa con rey F1 dando una salida al rey de G2 a un movimiento como H3. Es verdad que tras torre C1 jaque no hay mate, pero el tema es que tras torre D1, bueno, pues nuevamente se captura, se recaptura y caballo C3, dando un jaque, ganando pieza y partida en la siguiente jugada. Rey F1, como decimos, Carlsen con apuros en la posición. Niemann además con estos movimientos anteriores de 3 pues ha conseguido minimizar mucho los peones defensivos de Carlsen. Torre C1 jaque, aunque aquí habría otra posibilidad de dar un jaque por F5, quizás siendo más certero, ya que no entrando por C1 y entrando o estando en F5, además del jaque se defiende el punto de F7, que hay que recordar que alfil y torre pues lo están atacando, ¿no? Se opta por este movimiento, torre C1 jaque, rey G2 y a torre C2 entrando en E2 es cuando Carlsen pues bueno, pues también sigue con ciertas amenazas, captura en F7, lógicamente si aquí se intenta primero defender el peón de 2 pues caería la pieza, por lo que tras alfil por F7, siguiendo con la partida, torre por E2 jaque, rey G1 y tampoco a este movimiento rey F1 evitando que la torre pueda entrar en E1, como vamos a ver varios jaques con repetición de movimientos, ya que torre F2 pues sería ganador, ¿no? Se quita el rey a cualquier casilla y cae el alfil. Repite movimientos, estamos en la jugada 36 antes de llegar al control. Bueno,
pues así cuentan con más tiempo. Rey G1, sobre todo Niemann, que es el que está pues apretando un poquito más la posición, lo pasamos a modo rápido y tras Rey G1, antes de repetir movimientos, se juega Rey F6 siguiendo con la partida. Esta continúa con alfil D5 y el tema es que esta jugada, bueno, pues ataca al caballo, también refuerza el ataque sobre el punto de B7, pero el tema es que con este movimiento Carlsen quizás ha cometido un error, ya que tras estas jugadas la partida continúa con torre D2, clavando al alfil. Si captura al caballo, lo ponemos en rojo, pues podría estar cayendo en la próxima jugada la torre, aunque la idea de Carlsen continúa por torre F7 jaque, Rey G6 y nuevamente retirando la torre la vuelve a autoclavar o a llevarla a D7. Quizás un movimiento como torre F4 sería interesante, atacando al peón, también al caballo. Torre 7 también podría ser quizás menos malo, se vuelve a autoclavar y la partida continúa con caballo G5. Es verdad que aunque alfil F7 jaque, que es lo que juega Carlsen, pues está dando un jaque y ahora una descubierta sobre la torre, pero todo esto Hans Niemann lo tenía también calculado y la partida continúa con rey F5, torre por D2 ganando pieza, pero caballo F3 la recupera, se está dando un jaque, se está dando un doble, rey G2, caballo por D2 y quizás, y aunque en los finales normalmente el alfil de largo alcance, habiendo solo peones en cada flanco, pues no muchos en el centro pueden tener mucha fuerza, vamos a ver cómo continúa la partida. De momento A5 es lo que se juega por parte de Carlsen frenando el peón de B7, a un movimiento como alfil D5 atacando en B7 pues existiría B5 directamente y las negras consiguen un peón pasado y además pues defendido en casillas blancas, por lo tanto no funciona. A5 frenando esa opción y aquí Niemann juega rey E5. Con esta jugada evita que el alfil pueda venir directamente a atacar el peón de B7, que tampoco podría avanzar, ya que el peón de A5 pues está ahí colocado, pero ahora en caso de querer atacar quizás a este peón de B7, pues habría que hacer ciertas maniobras por parte de las piezas blancas. De momento la partida continúa con rey G3, caballo F1 jaque y rey G2 volviendo. Capturar el peón de G4 tampoco ayuda, ya que tras caballo por H2 jaque, con la idea de que este peón, aunque es central, pues está mejor frenado o el rey está más encima, quedaría este peón pasado y volviendo con el rey a G3, ya que tampoco funcionaría capturar este peón, ya que las negras, bueno, pues acabarían ganando el peón de 3 y tienen un 2 contra 1 favorable en la posición. Caballo F1 jaque y tras rey F2, bueno, pues el caballo de momento se salva y sigue manteniendo este peón pasado, como decimos, más un 2 contra 1 en el flanco de dama. Por lo que aquí Carlsen decide volver con el rey a F2, caballo por H2 y E4 entregando un peón a fin de bueno, pues intentar activar quizás el alfil. Tras estas jugadas se decide capturar, alfil E6 de momento atacando al peón de G4, está defendido por el caballo, pero quizás algún apoyo por parte del rey pues podría evitar esa defensa, y el tema es que también el alfil está entrando en C8 capturando estos peones. No obstante, la partida continúa con rey F4, alfil C8 como comentamos y caballo F3. Niemann lo tiene todo calculado. Tras alfil por B7, caballo E5 y tras alfil por A6, caballo C6, llegando a capturar este peón de A5. Por lo tanto, ha entregado dos peones por el peón en el flanco de dama, pero mantiene intactos estos dos peones en el flanco de rey. Se juega alfil B7, caballo por A5, alfil D5 controlando perfectamente cualquier salida del caballo, pero lógicamente estos dos peones están ligados además y Niemann sigue al ataque. H5, alfil F7 atacando al peón, H4, alfil D5 volviendo a clavar al caballo y ahora para terminar una jugada como H3 es posible, pero Niemann termina con gran estilo un movimiento que a mí me gusta bastante y es rey E5 obligando al alfil a descuidar, bueno, pues uno de los dos flancos y pudiendo salir el caballo finalmente para apoyar la coronación. Siguiendo con la partida, ya que termina en esta posición, Carlsen abandona y por ejemplo un movimiento como alfil A2, caballo C6 saliendo, alfil C4, rey F4, hay varias posibilidades
y tras llegar a defender y atacar con ambas piezas, bueno, pues poco más hay que hacer, ¿no? Alfil F1 volviendo, H3, casi que lo mejor o lo menos malo es capturar en H3 y tras G por H3 el rey no tiene las casillas de G2, tampoco la de G1 ni la de G3, rey F1 y rey G3, bueno, pues controlando la casilla de G2 para llegar a la promoción y ganar la partida. Tremendo Hans Niemann nuevamente, enhorabuena, ya que se coloca líder tras conseguir un punto entero. Veremos la clasificación, ya que todavía se está jugando la partida de Caruana con Wesley So. Y bueno, vaya jornada buena. Un saludo y hablamos. Chao.